La palabra de hoy. Jueves 29 de abril de 2021. ¿Con qué autoridad? La palabra de hoy se basa en Lucas 20 del 1 al 8. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. «Dinos con qué autoridad haces esto», lo interrogaron. «¿Quién te dio esa autoridad?» «Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes», replicó él. «Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra?» Ellos, pues, lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que le respondieron, no sabemos de dónde era, pues tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Watchman Nee, perseguido por la China comunista, pasó los últimos 20 años de su vida en prisión. Desde allí escribió muchos libros, uno de los cuales, Autoridad Espiritual, inicia con las siguientes palabras: «Los hechos de Dios proceden de su trono, y éste se fundamenta en su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad, porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. El pecado contra el poder es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad, porque este último es un pecado contra Dios mismo». Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos, eran gente de autoridad, una autoridad de gobierno, y que era reconocida en su sociedad. Por lo tanto, ellos representaban los intereses del gobierno en turno, incluso, obviamente, también los intereses del Imperio Romano, bajo el cual estaba dominado Israel. No aceptarían ninguna autoridad fuera de la que ellos mismos o el Imperio Romano cediera. Después de muchas ocasiones en las que quisieron hacer caer a Jesús por sus palabras o por sus acciones, van directamente al centro principal de lo que motivaba todo lo que hacía o decía. Le preguntaron en qué autoridad hacía lo que hacía, porque eso dejaría en claro a quién representaba y en nombre de quién ejercía su ministerio. Como decía Watchman Nee, la autoridad de Dios representa al mismo Dios, y al haber sido cedida a Jesús, él mismo representaba a Dios en la tierra. Era el enviado y el objeto de la manifestación gloriosa de Dios mismo entre nosotros. Por eso es que cuando no reconocemos que la palabra de Dios ha sido inspirada por Él mismo y no reconocemos la autoridad que ella misma tiene, nos estamos rebelando ante la misma autoridad divina. Cuando no reconocemos la autoridad de Dios en sus siervos, también nos estamos rebelando ante Dios mismo, que ha decidido delegar su autoridad para el cumplimiento de su misión en la tierra y con trascendencia eterna. Y no estamos hablando de que unos cuantos gocen de dicha autoridad, sino que en su plan perfecto, Dios ha decidido establecer a todo creyente, limpiado por la sangre de Cristo en la cruz, como sacerdote para servir y para extender su reino en la tierra, lo que llamamos el sacerdocio de todos los creyentes. Reflexionemos. ¿A quién ha delegado el Señor su autoridad para el cumplimiento de su propósito eterno en la tierra? ¿Qué implicará la autoridad que Dios nos ha delegado para llevar a cabo su misión? Oremos. Dios poderoso,
Te damos gracias por siervos y siervas tuyas que has establecido para servirte y que son ejemplo de humildad y fidelidad delante de ti. En Jesús oramos. Amén. Para leer la Biblia en un año, lea hoy Ruth 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 22. Salmo 52 del 8 al 9, Proverbios 15 del 6 al 7 y Lucas 20 del 1 al 26.